Sí, sí, ya los estoy recibiendo. No sé, por eso te dije 3 minutos, pero lo que nos es para que sepas que van a quedar divididas. Va a decir parte 1 y parte 2, ¿sí? Entonces, de esa manera no hay que sacar a nadie, sino que hay que seguir agregando. En la segunda tanda volvemos a agregar los que hayan cumplido las normativas que corresponden. Esa sería la... Sí. Mis queridos, no se asusten, no estaba muda. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, profe. Ahora me gustó más. Hola, profe. Ah, Hola, los largó despiertos anda? el profe de Buen día, anatomía. Yo, perdón, mala mía, ustedes me lo habían dicho la clase pasada y me olvidé, no cambié la etiqueta y se me repasó lo de la media hora. Así que a partir de ahora lo vamos a tener 10:30, ya lo cambié, ¿ok? Así no tienen que estar saliendo ni salen a las corridas, salen tranquilos, se toman un mate, van al baño y vuelven, ¿sí? Buenísimo, profe. Así que a partir de ahora, 10:30 nos encontramos. Con razón, yo me había re asustado, yo dije, tan mala estuvo la primera clase que había 12. ¿Qué onda? Claro, no, bueno, a veces te pasa, uno no es a propósito ser aburrido, pero bueno, a veces pasa. Bueno, chicuelos, ¿pudieron ver lo que les dejé para ver para el día de hoy? 2 videoclases. Sí, Ay, profe. sí, más vale que sí, ¿eh? Sí, profe. Ah, dudo, che. 40 no me contestaron sí ni a palo, ¿eh? No me mientan, no hay un sí unánime acá. Acuérdense que a partir de ahora, yo ya se los dije, yo no repito como logró lo que se dio en la clase. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre el contenido dado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. No me hagan hablar sola. Prendan las cámaras. Vamos, activen los micrófonos. Ya son las 10:30. Menos 20 casi. Bueno, proceso salud-enfermedad. ¿Qué dudas les quedaron en relación al contenido? Los escucho. ¿Nada? Qué bueno. Sigamos. ¿Avanzo? Hola. ¿Estoy sola? Profe, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo le Yo va? soy Guiñez. Bien, yo no estuve en la clase pasada y voy un poco atrasada. Igual la tuve a usted en RCP, así que la conozco. Bien.
No sé si sos positivo o negativo. Ok. No, positivo. Ah, bueno. Estoy bastante Así como. Soy el doble de personalidad de ese día, ¿eh? La cuarentena me afectó terriblemente. No, así que voy un poco atrasada, pero voy leyendo y Sí, pero viendo. vayan viendo. Los videos son de 25 minutos, chicos. En una semana Sí, les sí. pueden echar una vista rapidísimo. Bueno, pregunto, aquellos que Profe, sí pudieron verla, sí, decime, profe, hola, buen día. ¿cómo le va? Bien, yo también la clase pasada no estuve, así que también voy un poco atrasada, pero estuve a punto de hacer la autoevaluación que usted dejó, pero Ujú, no, en realidad no la pude hacer porque justo cuando fui a hacerla, en mi casa se cortó la luz por unas 2 o 3 horas bien. y se me cerró. Yo le escribí a usted por la plataforma igual. Ah, Igual sí. viste que se puede ver después la revisión, no sé qué, y vi las preguntas y la hice en un papel. La Ah, tengo hecha vos, yo en un por papel. eso yo pregunté qué materia. Perdóname, creí que era de biología porque justo les había dejado para hacer otra actividad. Te pregunté qué De funda- materia. Sí, pero no me alcanzaste a escribir. ¿De Sí, vuelta? sí, le escribí. Sí, no me respondió en realidad. Ah, entonces, ¿saben qué, chicos? Fíjense que cuando ustedes me escriben, búsquenme como docente, que figura solamente Ana Ah, María Lucas. Cuando dice coor al lado o coordinadora, sí, ese mail yo lo coordinadora me abro, escribí. es el de mi función de coordinadora y lo abro 2 veces por semana. Entonces, Ah, sí, porque saltaba ese nomás. No me bueno, salta busquen otro. el otro. Si ustedes lo escriben, les tiene que aparecer el otro y va a decir como pedir solicitud de amistad o algo así, no sé, es medio Facebook. Entonces, en esa parte vos ahí me buscás y me mandan como docente. Yo igual lo tendría que revisar más seguido, chicos, pero estamos organizando las prácticas y estoy hasta las manos mal. Entonces, por eso no reviso tan seguido el de coordinación. Intenten buscarme como docente, ¿sí? Figura solamente el nombre y el apellido. Después lo reviso. Tenés razón, yo no dejé un foro para completar después. Si quieren les dejo uno para cualquier eventualidad como esta situación que comentaba la compañera. Bien, para los que se perdieron la clase pasada, que como veo ahora que son 40, se ve que son más de 2, repito, nosotros usamos un sistema en el que la clase teórica en la que yo hablo como loca mala sola, esa la dejo grabada, es a la que figura como video clase. Esa es la teoría. Una vez que ya di la teoría, porque no es, el videíto, no es el videíto, es la clase grabada, ¿sí? Esa clase grabada, que es puramente teórica, la idea es que ustedes la visualicen siempre antes de la clase sincrónica, porque de esa manera, en este espacio lo usamos para despejar dudas que hayan quedado del material teórico y trabajarlo en alguna aplicación, trabajos en grupo, vemos no sé, algún pedacito de película y lo debatimos, aplicamos los contenidos, ¿sí? Yo no voy a repetir como loro lo que ya se dio. ¿Se entiende? No hay problema, no me importa si es una situación especial, no hay problema por la cámara. Entonces, la idea sería que cuando ustedes visualicen eso, siempre lo hagan con un cuadernito, por más que parezca de vieja, un cuadernito, un papel, algo que puedan reservar al lado y vayan anotando las dudas. Lo positivo que tienen estas clases, que la pueden ver 40 veces, aunque no creo que me quieran escuchar 40 veces, pero pueden reverla varias veces para ver si entienden el contenido, si pueden captar qué es lo que no se entendió para ustedes, revísenlo acorde al apunte de cátedra o unidad bibliográfica y así van a ir despejando las dudas. Acá, en los primeros minutos, vamos a trabajar sobre esas dudas que ustedes traigan en relación al material teórico y el resto de la clase la vamos a hacer práctica. Podemos meter juegos, podemos meter trabajos en grupo, podemos meter alguna exposición de algún otro tema nuevo, ¿sí? Yo no voy a repetir lo que ya se dio. ¿Se entiende cómo nos vamos a manejar? ¿Sí? Aquellas personas que sí pudieron ver la clase en relación a el proceso salud-enfermedad. ¿Les quedan dudas? ¿Tienen algo que no se terminó de entender? ¿Quieren hacer alguna consulta? Profe, con respecto a lo que es la triada ecológica, Bien. sería en sí
lo que causaría la enfermedad, o sea, los causales. Exactamente. Todas las enfermedades de tipo infecciosas, porque uno puede estar enfermo porque tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? Las enfermedades de tipo infecciosas van a tener estos 3 elementos para que se provoque la enfermedad. Justamente el agente causal, el huésped, ¿sí? Y el medio ambiente. Estos 3 elementos siempre van a estar presentes en todo tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, cuando uno analiza la historia natural de la enfermedad, lo que termina buscando son la presencia de las migajas que nos va dejando la naturaleza para darnos cuenta de cómo fue que sucedieron los hechos hasta llegar al momento en el que la persona ya está enferma. Ustedes saben que hay un periodo, como lo visualizamos en la diapositiva, creo que es la última diapositiva de la del proceso salud-enfermedad, hay un proceso, hay un periodo que se llama prepatogénico, ¿sí? Que como lo dice como lo dice la palabra, es previo a donde aparece ya el suceso patógeno, ¿no? Que es un periodo donde uno hace un fomento de la salud, es decir, realiza acciones en pos de la salud, como por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Qué acciones se les ocurren a ustedes? ¿Qué cosas hacemos para prevenir enfermarnos? La Ejercicio, profe. inmunización, profe. La ¿Cómo? alimentación. Inmunización es una, alimentación es otra. ¿Alguien más dijo algo? Ejercicio, profe. Bien, ejercicio es Las otra. vacunas, profe. Bien, vacuna, inmunización, sí es lo mismo. Bien, pero fíjense que hay diferencias entre 2 de los aportes que hicieron los compañeros. Uno dijo ejercicio de alimentación y otros dijeron vacunas. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre unas y otras? A ver si ustedes lo pueden ir detectando. ¿Qué diferencias encuentran? Como, puede ser como que uno lo podemos hacer nosotros y por ejemplo, la vacunación, como que la realizan otros, puede ser así. Bueno, esa es una de las diferencias, está bien marcada. Pero si yo les pregunto, ¿para qué enfermedad sirve, para prevenir qué enfermedad sirve el hecho de hacer ejercicios y una buena alimentación? La obesidad. Bueno, una, perfecto. ¿Para qué más? Algo cardiológico, profe. Sí, patologías cardiovasculares. ¿Qué más? El colesterol y todas esas cosas. Bien, sí, La sigue siendo diabetes. la diabetes, muy bien. ¿Cómo? Hipertensión. La hipertensión, patologías renales, por ejemplo, el cambio de alimentación contribuye con las patologías renales, el aumento de la circulación sanguínea también. Ujú. Son varias, ¿no? Las que están incluidas dentro de cosas positivas que yo puedo hacer, incluso, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Claro, Yo me lavo las manos para prevenir ¿qué? el COVID. Todas las enfermedades. Todas, exacto, no es solamente el Sí. COVID, el COVID es hoy, pero antes de eso Ajá. tampoco me quiero contagiar cólera, tampoco me quiero contagiar la gripe A, tampoco me quiero contagiar, no sé, Escherichia coli, si fui y, ¿cómo se llama? Fui al baño y no me lavo las manos posterior a eso, ¿qué es lo que termina pasando? Y probablemente me enferme, voy a tener una gastroenteritis, etc. Entonces, todas estas acciones de las que estamos hablando, el lavarse las manos, el salir a correr o realizar ejercicios, los cambios de alimentación, las horas de sueño, todo esto son fomento de la salud, pero de manera inespecífica. Es decir, me sirven para muchas cosas. El no fumar, el no beber tanto alcohol, etc. Son conductas que contribuyen en general a mantener una buena salud y a prevenir ciertas enfermedades. Pero, por ejemplo, la vacunación que dijeron algunas de los compañeros, ¿la vacunación me sirve para todo? Para prevenir. No, ¿Para prevenir qué? Denme un esa ejemplo. enfermedad por la cual se vacuna. Bien, una enfermedad Profe, por la cual puede me ser vacuno. que la diferencia gripe. sean los momentos en los que se produce cada, o sea, si una es de prevención, otra es Ambas son de de... prevención.
Porque Claro, fíjate esos son. que las dos me sirven de prevención, pero la mayor diferencia que existe entre una de las formas de prevenir y la otra es que una es específica y la otra inespecífica. Me lavo las manos para prevenir muchas enfermedades. Me lavo las manos, modifico mi alimentación para evitar ser hipertensa, evitar ser renal, evitar ser diabética, evitar ser obesa, evitar tener complicaciones cardiovasculares. ¿Se entiende? Son en pos de muchas. Entonces se llama, forman parte del periodo prepatogénico, ¿sí? Es prevención primaria, pero una es inespecífica y la otra específica. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo también. Cuando pasamos ya al periodo patogénico, suponiendo que algo de esta tríada ecológica provocó el estímulo para comenzar a enfermarme, vamos a tener un periodo que se llama de latencia. Es un periodo en el que el virus, la bacteria, el hongo, el parásito o cualquier microorganismo ya está en mí, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Este periodo de latencia quiere decir que se está preparando para empezar a enfermarme, ¿no? Pero todavía no estoy enferma, o no me doy cuenta que estoy enferma. Esperen que están admitiendo dos compañeros más. ¿Se va entendiendo? Entonces, en este periodo a mí lo que me ayuda justamente es a realizar, continuar con la prevención, ¿no? Y un diagnóstico precoz podría haber sido si yo me hubiera dado cuenta que estuve expuesto, por eso se analiza la historia natural de la enfermedad, que yo estuve expuesto a cualquiera de estos, al ambiente, por ejemplo, en el que estaba un ambiente cerrado y había una persona con COVID. Entonces yo, por más que no tenga síntomas, puedo ser potencialmente positivo. Está en periodo de latencia, todavía no me siento enfermo, no tengo sintomatología, pero el virus ya ingresó, o no, ¿sí? Y estamos ahí a la espera de que empiecen a aparecer los primeros síntomas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer un diagnóstico precoz. ¿Cómo podría hacerlo? Y en base a un hisopado, un análisis de sangre, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que quiere decir este periodo de latencia? Pero después empieza a aparecer los daños, empieza a aparecer la fiebre, empieza a aparecer la tos, los dolores musculares. Entonces empieza a haber cambios tisulares, cambios en la piel, en la temperatura de la piel, ¿sí? En la sensibilidad. Vamos a empezar a tener los primeros signos y síntomas. Y en este caso, que ya estamos en el periodo patogénico, vamos a hacer lo que denominamos prevención secundaria, que es intentar limitar los daños. ¿Sí? ¿La fiebre causa daños? Y en cierta medida no, es un aviso, pero si yo la prolongo, puede incluso causar convulsiones. Si yo tuviera fiebre demasiado elevada, ¿puede provocar convulsiones? Sí. Entonces, ¿qué hago? Mantengo la fiebre a raya con antipiréticos. Si yo tengo tos, ¿puede pasar a mayores esa tos? Sí, puedo terminar teniendo una irritación en la laringe de manera tal que no solamente sea una laringitis, sino que podría tener un edema de glotis de tanta irritación. Entonces, ¿qué hago? Prevengo que aumenten los daños. ¿De qué manera? Y a lo mejor tomo infusiones tibias, puedo tener algún antitusivo, ¿sí? Sigue siendo prevención secundaria. Yo ya estoy enferma, pero voy previendo de la posibilidad de que esto se empiece a agravar y que las complicaciones sean mayores, las que el daño sea mayor, el que me esté causando esta enfermedad. Y por última etapa vamos a tener la que denominamos prevención terciaria, en las que intentamos, ¿sí? Intentamos recuperar a la persona con rehabilitación, es decir, poco a poco, a medida que se va recuperando, va a ir recuperando también sus funciones. O, segunda opción, la muerte. Esa es la forma en la que yo debo unir justamente esta triada ecológica con los tres niveles de prevención que forman parte justamente de esta historia natural de la enfermedad. Periodo prepatogénico y periodo patogénico. Dentro del periodo prepatogénico vamos a tener la prevención primaria. Y dentro del periodo patogénico, cuando yo ya estoy enferma,
vamos a tener la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Se entiende entonces esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Pasamos entonces a la segunda clase que habla sobre necesidades básicas. Los que pudieron ver justamente este video de la videoclase de necesidades básicas. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas en relación a esto? ¿No? ¿Hola? Yo esto no. Bien. Lo que vamos a ver un poquitito más avanzando más en esto, al principio es muy sencillo, lo que nos está describiendo es la persona en sus diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión biológica, psicológica, también lo hace en una dimensión social y espiritual, ¿no? Estamos hablando de atender a esta paciente, a esta persona, a este individuo, usuario del sistema de salud, de una manera holística, o los quería decir en su totalidad, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, no solamente le voy a realizar la placa por la que vino, sino que si está llorando, decía, bueno, señora, cuando termine de llorar, pase y hágase la placa. No, me tengo que ocupar de la persona por completo. Y más allá de que cada una de las funciones de ustedes como técnicos tengan sus limitaciones, ¿sí? Lo que ustedes van a tener en realidad es una atención integral porque en este momento ustedes son los agentes de salud que se ocupan de esta persona. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por qué sirve entonces considerar a la persona en su totalidad y no solamente ocuparnos de aquellos aspectos que son inherentes a mi profesión? Bueno, la profesión de ustedes tiene toda una parte humanística. Entonces, el completo, la totalidad de la persona está a cargo mío, mientras se está realizando el estudio, mientras está esperando por el mismo. ¿Cuáles entonces son los roles del técnico de radiología? ¿Quién se anima a decir? ¿Cuáles son los roles del técnico de rayos? Bueno, primero sería identificar las necesidades de acuerdo a cada usuario del servicio. Después, darle apoyo psicológico emocional, así como usted nombró recién que no le puede decir, bueno, cuando termine de llorar pase y le hacemos la placa, Sí, fui digamos. exagerada, obviamente, ¿no? No, no, claro, pero tratarlo como una persona humana que nada, tiene sentimientos y es una persona que siente, digamos. Y después también tenemos que corroborar que el paciente haya entendido el procedimiento al cual él se va a someter, digamos. Si tiene alguna contradicción o si es invasivo para su salud. Bien, muy bien. Y la cuarta es la que debemos conocer los cuidados para el diagnóstico nosotros como técnicos, la bioseguridad y qué cuidados tenemos que tener a la hora de realizar los estudios correspondientes. Muy bien, y no solamente para cuidar al paciente, sino también aprender a cuidarnos nosotros para mantenernos seguros y sanos, para seguir atendiendo y trabajando dentro del servicio de salud con otras personas o con otros individuos que nos toquen, ¿sí? Y en la primera la compañera habló sobre atender a las necesidades de las personas, ¿no? Quienes hayan leído o visto el resto de la clase, en relación a las necesidades básicas, yo el año pasado en un pizarrón había hecho el triángulo de las necesidades básicas de las necesidades según Maslow, y había dejado vacío el último cuadrante, ¿no? Para aquellas personas que no hayan visto la clase, por ahí puede ser oportuno pensar en qué cosas para ustedes son necesidades básicas. ¿Qué pondrían en el cuadrante de necesidades básicas?
Opinen ¿Afecto, profe? tranquilos. ¿Cómo? ¿Afecto? Afecto va dentro de las necesidades, pero está en un segundo escalón. ¿Qué se necesita antes de ser amado? Empatía. También está en el mismo escalón que el del compañero. Poder respirar. Bien, buen punto. Si no cumplimos con la necesidad de respiración, difícilmente nos sirva que nos abracen. Es más, mientras más En me realidad, abrazan, más difícil se me va a hacer. ¿Cómo? En realidad, dentro de las necesidades básicas, lo que están son todas las funciones fisiológicas principales por la cual nuestro cuerpo empezaría a funcionar, como quien dice. Bien, ¿y cuáles son, Tamara? La respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, el equilibrio del cuerpo, mantener el medio interno. Sería todo lo más relacionado a todo lo fisiológico, al proceso de preparación del cuerpo de uno. Exacto, y si no está cumpliéndose alguna de estas funciones, por ejemplo, si la persona no puede respirar sola, ¿qué hay que hacer? Puede ser asistida. Sí, puede ser asistida. ¿Y quién está cumpliendo la necesidad? El sistema que lo esté asistiendo, si tiene un respirador o por el medio que lo estén realizando. Acá está la cuestión. Acá yo en esto te voy a hacer un parate. En realidad, la necesidad siempre, siempre es personal. La necesidad siempre la tiene que cumplir el usuario. ¿Sí? Lo que hace el sistema de salud, sea quien sea que cumpla la función, es ayudar, ser una herramienta para que el paciente cumpla con su necesidad. Parece un tecnicismo, pero realmente, si nos damos cuenta, es la vida del paciente quien quiere seguir avanzando. Nosotros solamente estudiamos para poder ayudar al paciente a que continúe con su objetivo de continuar vivo. ¿Sí? Más allá del tecnicismo, que, insisto, no es solamente una cuestión de que ponemos el artículo, si yo quiero que el paciente respire o si él quiere respirar, no pasa solamente por esa cuestión, sino que pasa porque a veces, como profesionales de la salud, ustedes por ahí no lo vean tan claro desde el punto de vista de lo que voy a explicar ahora, pero a nivel médico también se van borrando ciertas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que se le puso al médico que a toda costa lo quiere salvar o a toda costa quiere ofrecerle el que él considera el mejor tratamiento para el paciente porque el paciente tiene chances. Y se está desvalorizando la opinión, los sentimientos, los deseos y las posibilidades del paciente. Entonces, cuando no establecemos esa línea, que por más que insisto, parezca un tecnicismo, que el paciente es quien cumple la función de respirar con ayuda de un respirador, o incluso supliendo su propia respiración, es el respirador quien cumple la función para que el paciente cumpla la necesidad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque el paciente necesita respirar para poder continuar con su pirámide y seguir ascendiendo hasta la autorrealización, si su cuerpo y su vida se lo permiten. ¿Se entiende? Entonces, como decía Tamara, todas estas primeras son todas necesidades fisiológicas, es decir, de funcionamiento del organismo. En el segundo plano, pero no por eso menos importante, simplemente que no se podrían cumplir las anteriores sin estas primeras, vamos a tener todo lo que es, primeramente, seguridad física. ¿Sí? ¿Y por qué importa la seguridad física? Porque la seguridad física es la que va a garantizar de que no vuelva a caer en algún inconveniente en la primera. Es decir, si yo cumplo con las primeras necesidades, que son las fisiológicas, voy a poder pasar a preocuparme por mi salud. Pero si mi salud física se ve deteriorada por un accidente de tránsito, va a complicar las necesidades. Por supuesto que las que falten hacia arriba en esta pirámide, pero también puede complicar las que están hacia abajo. Entonces, seguridad física, el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo garantiza la sustentabilidad económica y la sustentabilidad económica va a garantizar que yo pueda alimentarme y que pueda dormir
en determinado lugar físico. ¿Se entiende? Un segundito que corte. Entonces, segundo plano decíamos, o en segundo escalón, seguridad física, seguridad de empleo o un empleo, los recursos garantizados para mantener la alimentación, etcétera, y que todo esto no vaya en contra de la moral de la persona. Es decir, se podría conseguir todo esto con algún trabajo deshonesto o con algún trabajo que vaya contra la moralidad de uno. Sí, se podría. Pero ¿qué está pasando? Estoy sin prestarle atención a la seguridad emocional y la seguridad psicológica, además de poner en riesgo la seguridad física diaria. Y el hecho de la propiedad privada. Y cuando hablamos de propiedad privada, no es anticomunista el pensamiento, ¿eh? No pasa solamente por el hecho de que la casa donde vivo sea mía y no que sea del Estado, etcétera, etcétera. No va en contra de ideales comunistas ni va a favor del capitalismo, sino cuando hablamos de propiedad privada, hablamos del ser, del uno mismo, del tener la vida desde la propia pertenencia, no solamente desde los objetos. ¿Se entiende? Entonces, ser dueño de mi propia vida es fundamental para mantenerme libre, para que me permita, eso sí, poder ascendiendo en el resto de la pirámide, que va a tener en este tercer escalón, ahora sí lo que los compañeros decían, que es la amistad, el afecto, la intimidad sexual. ¿Sí? Y siguiendo, subiendo, pero fíjense que es necesario, si yo no siento afecto, ¿cómo voy a empezar al autoconocimiento de mi propia persona si ni siquiera yo me quiero? ¿Cómo voy a ganar confianza, respeto o voy a tener posiblemente éxito en relación al resto del entorno si no puedo satisfacer las necesidades más básicas de sentirme amado? Y por último, y el más complejo de cumplir para todos, porque si yo preguntara con honestidad quién de ustedes se siente autorrealizado, somos pocos. ¿Sí? La autorrealización no quiere decir, ya estoy hecha, el resto de mi vida no tengo que hacer más nada, porque eso no es autorrealización, eso es conformismo. Y es una diferencia importante. La autorrealización lo que nos permite a nosotros es sentirnos bien con nosotros mismos, desde los aspectos morales, desde explotar nuestras capacidades creativas, desde la capacidad y la posibilidad de ser espontáneos, decir lo que sentimos, decir lo que pensamos. La falta de prejuicios tanto para otros como de los demás hacia mí también. La aceptación de las situaciones, y entre esto también ponemos la aceptación de la muerte. El otro día, no hace tanto, estábamos viendo una película en familia y una de mis hijas me dijo, ay, qué feo saber que se va a morir, ¿no? Porque el protagonista le habían dado 3 meses de vida, etcétera. Bueno, de película, ¿no? Como siempre. Y yo le digo, sí, horrible, yo también sé que me voy a morir. Y me miró asustada. Entonces le digo, es que si no tenemos la certeza de que nos vamos a morir, es la única certeza de la que nadie se salva. Uno lo dice en forma de chiste, esto de los cuernos y de la muerte, nadie se salva. Puede ser que uno se salve de los cuernos. Si no tiene pareja, probablemente se salve. O puede ser que encuentre la persona ideal que piense lo mismo que uno y que se encuentre en esta situación sin cumplir con esa parte de las etapas. Pero de la muerte no se salva nadie. Lo que varía es el tiempo, o las condiciones, o las circunstancias en las que se da la misma. O el temor que tiene la familia de la palabra muerte. Claro, pero fíjate que uno dice aceptación de los hechos como parte de la autorrealización, pero a nadie le gusta decirme yo me voy a morir. Si yo arranco la clase y ustedes no hubieran escuchado todo el discurso previo, yo digo, chicos, yo me voy a morir. Ay, profe, ¿qué le pasó? O no hubiera salido algo así. ¿Pero que está enferma? ¿Le pasó algo? No, todos nos vamos a morir. Aceptemos el hecho y actuemos en consecuencia. Aprovechar el tiempo es la mejor opción, ¿no? Hacer algo creativo, hacer algo productivo, algo que me haga sentir conmigo misma. Esto es aceptar los hechos. La finitud de la vida la saben los hombres, no los animales, y eso nos distingue.
El animal sabe que está vivo y no tiene proyección de futuro. No voy a decir, che, si me compro una casa ahora que tengo 60, ¿la llegaré a ver terminada? No tiene análisis de finitud de su vida. Y nosotros sí lo tenemos, pero a medida que vamos avanzando en esta capacidad de justamente autorrealización, es cuando existe la posibilidad o no de irnos encontrando con la idea de sí, nos vamos a morir. Ahora el hecho será qué hago con mi tiempo que me queda. Y en los cumpleaños decimos todos, ¡ay, qué lindo, un año más de vida! Dijo mi sobrina el otro día, o uno menos. Y sí, estamos un paso más adelante. Todos tienen una forma de ver, dice mi marido, un vaso vacío o un vaso lleno. Y sí, tal cual. O sea, es un año más de vida transcurrido, por lo cual es un año menos, ¿no? Entonces, el aceptar la muerte genera tranquilidad, no preocupación. Pero para que genere tranquilidad hay que tener algunas de estas cuestiones resueltas en la autorrealización, ¿no? Para que empecemos a aceptar los hechos con más, con menos drama, con más conciencia de la situación, ¿no? Bueno, esta es la parte de, digamos, de lo que son las necesidades básicas y el por qué el ser humano intenta llegar justamente a esta opción, esta posibilidad del cumplimiento de las mismas. Pero como hablábamos también al principio, estas necesidades, por ejemplo, fisiológicas, si no están cubiertas, van necesitando de ciertos apoyos. Y las siguientes también lo van necesitando. Lo que pasa es que en nuestra situación, como agentes de salud, desde el área en la que estamos, ¿sí? Vamos a intentar o vamos a tratar generalmente con la parte fisiológica. Algunas veces nos va a tocar trabajar con las segundas y con las terceras. Por ejemplo, ¿en qué caso vamos a trabajar con la seguridad física? Un ejemplo, desde radiología. ¿Cuándo trabajarían con la seguridad física de la persona? A la hora de hacer el rayo, profe, que lo tenemos que mantener cubierto al paciente. Bien, perfecto, esa sería una. ¿Qué otras circunstancias se les ocurre, aparte de la radiación? El posicionamiento y el traslado, en caso más sobre todo de pacientes que están internados ya. Bien, por supuesto, Cuando las viene un paciente barandas. politraumatizado, profe. Perfecto, la inmovilización de los pacientes politraumatizados. ¿Qué otra cosa? Muy bien, ¿qué más? En caso de que se haga una resonancia magnética y sea Claustrofóbico, sí, muy bien. Eso. Bien, muy bien. Lo psicológico está resguardando el compañero acá. ¿Qué más? Vamos que vamos hilando más finito. ¿Qué otra manera podemos garantizar seguridad de las que vimos en las necesidades básicas según Maslow? ¿Qué más? ¿No se les ocurre? Cualquiera de estos pacientes va a estar en mi cuidado y yo tengo que poder prevenir ciertas circunstancias, entre estas tener el carro de paro preparado. Eso es parte de la seguridad física. ¿Sí? Sabemos que nos vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Y bueno, si ustedes no tienen la bola mágica, ¿cómo van a saber que no se les va a morir ningún paciente ahí? ¿O no? Saber hacer RCP es parte de mantener la seguridad física. Si no, ¿cuál es la garantía de quedar al cuidado de ustedes? ¿No? Mantener el carro de paro preparado, tener el tubo de oxígeno lleno, tener mangueras para poder administrarlo en el caso de que el paciente lo requiera, saber controlar al paciente los signos vitales para saber si se está complicando. Todo esto es parte de mantener la seguridad del paciente. El tercer escalón es mucho más fácil y van a encontrar muchos más ejemplos, porque podríamos decir que el paciente nos necesita emocionalmente, porque esto es una situación que le genera estrés. Se va a cortar, nos conectamos unos minutitos más, ¿sí? Cuando se nos sale, volvemos a entrar, así cerramos bien la clase como corresponde, ¿sí? Bien. Cierro para todos, así no se nos corta mientras hablamos y entramos todos juntos.